Hoy en Nerd of the Rings Español abordamos una pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál es la diferencia entre orcos, trasgos, uruk-hai y otros subgrupos de orcos en la Tierra Media? Primero estableceremos de dónde vienen los orcos. Aunque hay cierto debate e incluso el propio Tolkien tuvo múltiples ideas sobre sus orígenes, la teoría más aceptada, contenida en el Silmarillion publicada, es que el Señor Oscuro Melkor secuestró a algunos de los primeros elfos en la Tierra Media y, mediante tortura y su propio poder, los corrompió convirtiéndolos en los orcos originales. Utiliza este método porque sabemos que solo Ilúvatar puede crear vida. Sabemos que después de que Melkor fuera encarcelado por los Valar, Sauron y sus otros sirvientes quedaron en Angband. Los orcos se multiplicaron durante los siguientes miles de años. Los orcos fueron vistos por primera vez en Beleriand por los elfos que no viajaron a Valinor en el año de los árboles 1330. Cuando Morgoth regresó a Beleriand en 1495, sus orcos continuaron multiplicándose, constituyendo ahora la gran mayoría de sus fuerzas. Aunque no sabemos exactamente cuántos orcos hay, sabemos que durante los 587 años de conflicto en Beleriand, su número estaba fácilmente en los cientos de miles. En la Guerra de la Cólera se nos dice que las fuerzas involucradas eran incontables, de las cuales la mayoría del lado de Morgoth eran orcos. Sus pérdidas durante la Guerra de la Cólera fueron catastróficas y los que sobrevivieron se refugiaron en las Ered Mithrin y las montañas de lo que más tarde se convertiría en el reino de Angmar. Después de la caída de Morgoth, los orcos de la Tierra Media servirían a su mayor sirviente, Sauron. Usando a los orcos, Sauron libraría la guerra contra los elfos y los hombres del mundo a lo largo de la Segunda Edad. Al llegar a las historias de la Tercera Edad, aprendemos sobre diferentes tipos de orcos. Primero cubriremos el término más simple, trasgo. En resumen, en el mundo de Tolkien, el término trasgo es solo otro nombre para un orco. Mientras que en las películas de Peter Jackson, los trasgos parecen ser más pequeños y pertenecen a las montañas nubladas. Según Tolkien, trasgo y orco se usan indistintamente. Entre los propios orcos tienen términos o nombres para ciertos miembros de su raza. Un término para algunos de los orcos menores, que típicamente eran obreros o exploradores, era snaga. Snaga deriva de un término en la lengua negra que significa sirviente o esclavo. Este término fue utilizado para nombrar a uno de los orcos de Jed Brophy en las Dos Torres. Otro término que escuchamos en El Señor de los Anillos es snafflers, o también trasgos, orcos más pequeños con narices anchas que tienen talento para rastrear. Finalmente, tenemos un término que aparece solo 2 veces en la totalidad de los escritos de Tolkien, ambos en El Hobbit: hobotrasgos. Se cree que este es solo un nombre para una variación más grande de orco. Sin duda, el tipo de orco más conocido con el que los fans estarán familiarizados son los uruk-hai. A diferencia de las películas donde parecen ser una nueva creación de Saruman, los uruk-hai fueron en realidad creados por Sauron en la última Tercera Edad, aunque Saruman también crió uruk-hai. El término uruk-hai es una combinación de las palabras en la lengua negra uruk, que significa orco, y hai, que significa gente o pueblo. Por lo que uruk-hai significa literalmente persona orco o orco persona. También durante este tiempo había una raza de trolls conocida como olog-hai, que significa gente troll. Aunque son conocidos por su ferocidad, su rasgo más notable es su capacidad para soportar la luz del sol, que, como sabemos por el Hobbit, es típicamente fatal para los trolls. Mientras que los orcos no se convierten en piedra bajo la luz del sol, normalmente solo la soportarían si se les obligaba. A diferencia de sus contrapartes orcos, los uruk-hai podían viajar a la luz del sol sin debilitarse. También eran más rápidos, más fuertes, más inteligentes y más grandes que los orcos normales. No sabemos con certeza cómo Sauron y Saruman lograron esto, aparte del probable uso de sus artes oscuras. Bárbol se pregunta en voz alta ante los hobbits si los orcos habían sido de alguna manera mejorados o si eran hombres que habían sido corrompidos para tener cualidades de orco. O peor aún, si eran de alguna manera una mezcla de hombres y orcos. Cualesquiera que sean sus orígenes, los Uruks de Mordor e Isengard son algunos de los combatientes más feroces y peligrosos en la Guerra del Anillo. En la torre de Cirith Ungol vemos cómo estos poderosos Uruks de Mordor miran con desprecio y mandan a los orcos regulares menores. Un gruñido seguido de un golpe y un grito hicieron que Sam se ocultara de nuevo. Una voz de orco se alzó enojada y él la reconoció de inmediato, dura, brutal, fría. Era Shagrat quien hablaba, capitán de la torre. Dices que no volverás a ir.
Te maldigo, Snaga, pequeño gusano. Si crees que estoy tan débil que es seguro desafiarme, te equivocas. Ven aquí, te sacaré los ojos como hice con Radbug hace un momento. Y cuando lleguen algunos chicos nuevos, me encargaré de ti. Te enviaré a él y a la araña. Desafortunadamente, cuando se trata de Saruman, sus hazañas no se detienen solo en la creación de Uruk-hai. Como Barbol aludió, ciertamente había algún tipo de maldad de Saruman ocurriendo en las cavernas de Isengard, ya que hay dos variaciones más de orcos que él crea: semiorcos y hombres trasgos. Los semiorcos eran en realidad hombres grandes y malvados que poseían rasgos orcos. Estos semiorcos estaban entre los dunlendinos que sirvieron a Saruman en la batalla del abismo de Helm, donde la mayoría fueron destruidos. Los que quedaron estaban entre los que se exiliaron después de la derrota de Saruman y se convirtieron en los rufianes que se apoderaron de la comarca antes de ser expulsados por los hobbits que regresaban. Otro posible ejemplo de un semiorco es el sureño de ojos entrecerrados, uno de los agentes de Saruman que se alojaban cerca de la comarca que eventualmente se convertirían en informantes de los Nazgûl. Los hombres trasgo, aunque se enumeran por separado de los semiorcos, eran muy similares a ellos. También tenían una resistencia a la luz del sol y lucharon en la batalla del abismo de Helm. Ahora llegamos finalmente a la pregunta que surge de manera natural: ¿cómo creó Saruman a los semiorcos y hombres trasgo? Para la respuesta probable recurrimos a la Historia de la Tierra Media, volumen 10, El Anillo de Morgoth. Quedó claro con el tiempo que hombres indudables podrían, bajo la dominación de Morgoth o sus agentes en unas pocas generaciones, ser reducidos casi al nivel de los orcos en mente y hábitos, y luego se harían o podrían ser hechos para aparearse con orcos, produciendo nuevas razas a menudo más grandes y más astutas. No hay duda de que mucho después, en la Tercera Edad, Saruman redescubrió esto, o lo aprendió en la tradición y en su lujuria por el dominio cometió esto, su acción más malvada: el cruzamiento de orcos y hombres, produciendo tanto hombres orcos grandes y astutos como orcos hombres traicioneros y viles. Probablemente sea mejor no profundizar demasiado en las implicaciones de esto, aparte de notar que claramente no había ningún nivel al que Morgoth, Sauron y Saruman no llegarían para obtener una ventaja en su guerra contra los pueblos libres. Desde su creación inicial por Morgoth hasta sus variaciones posteriores de Sauron y Saruman, los orcos de la Tierra Media fueron criados con un solo propósito: servir a los poderes oscuros en sus guerras contra los hombres, elfos y enanos de la Tierra Media. Para cerrar, plantearé una pregunta con la que Tolkien mismo se debatió en sus últimos años. ¿Son los orcos irredimibles? Sabemos que otras razas de la Tierra Media, como los orientales, por ejemplo, no eran completamente malvadas y probablemente había aquellos que se oponían a Sauron en lugar de servirle. ¿Pero qué hay de los orcos? ¿Son criaturas malvadas hasta la médula? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte.